Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy nos acompaña un colega del vecino país de Chile que ya ha estado con nosotros y que realmente está haciendo un trabajo maravilloso con todo un equipo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Susana. No, recién te decía que me parece muy digno de poder difundir lo que vos con todo un equipo están haciendo con la traducción de las obras de Winnicott, ¿no? Porque realmente mucha gente no sabe lo que están haciendo y realmente ya estuvo otros colegas, vos también, y creo que es interesante, bueno, ¿cómo surgió esto y cuáles fueron los hallazgos al traducir nuevamente a Winnicott? Bueno, primero que nada, Susana, quiero agradecerte la invitación y, por supuesto, la posibilidad de hablar del acto de traducir a Winnicott de nuevo. Eh, la urgencia o la necesidad de traducir a Winnicott nace por una palabra, que es merge. Esta palabra aparece en la edición inglesa original de Realidad y Juego, y uno comienza, cuando lo lee en castellano, aparece como fusión. Y esta palabra que es fusión en castellano, que si bien es cierto es una traducción precisa, no tiene la resonancia que significa el uso clínico de las palabras. Yo he hecho clases de Winnicott, vengo trabajando la obra de Winnicott y haciendo clases de Winnicott desde la universidad. Entonces ya son del orden de 35 años. Te vamos a mandar, nuestro productor, el equipo, hicimos todo un blog con los programas de Winnicott. Genial. Entonces, te lo voy a mandar, porque bueno, mucha gente hicimos con distintos autores, con expositores entrevistados de distintos lugares, y la gente de la facultad lo está usando a veces como referencia, lo cual también nos parece importante el aporte de ustedes, ¿no? Que también están incluidos en el blog. Genial, genial. Sí, te seguimos. Entonces, te quería decir que esta palabra merge, que ha sido traducida como fusión hasta ahora, hasta el minuto que nosotros comenzamos a interesarnos en la obra, de traducir la obra, hace que la concepción de la unidad madre-bebé, de lo que se habla de la unidad madre-bebé, sea totalmente distinta. Porque en nuestro territorio, en psicoanálisis, en psiquiatría, en psicología, el uso de la palabra fusión tiene un componente psicopatológico brutalmente importante. Totalmente. La no diferenciación o la indiferenciación o la destrucción de la diferenciación, dependiendo del modelo, va a tener consecuencias radicales en lo que es cómo concebimos la relación con el paciente. Sobre todo en los pacientes graves, el paciente no neurótico. No, y además, no solo con el terapeuta, sino cómo esa fusión se traduce en patologías muy serias, tanto en el aprendizaje, en la conducta, ¿no? Poder diferenciar lo que es una articulación, que ahora lo vas a explicar, a lo que es, digamos, un apego y no se sale de eso, de la fusión, ¿no? Exactamente. Que después se ven trastornos sexuales, trastornos de conducta, etcétera. Trastornos alimentarios, adicciones, todo el territorio de la patología, de las patologías límites, de los limítrofes. De la droga, todo lo que es la fusión. Las drogas, el alcoholismo, tiene que ver con la fusión en el territorio de la psicopatología. Pero cuando Winnicott está ocupando la palabra merge en términos metapsicológicos,
Y aquí hay algo que probablemente mis otros colegas winnicottianos no van a estar tan contentos que yo ocupe la palabra metapsicología en Winnicott, pero Winnicott hace un uso metapsicológico, crea una metapsicología, hace propuestas de modificación en la metapsicología. Muchísimo. Una Desde de el estas es espacio esta. transicional, la percepción, en fin. Exactamente. Entonces, Winnicott, cuando trae la palabra merge, no está hablando de fusión, porque eso pertenece al territorio de la psicopatología. Él está hablando de un desarrollo, y de un desarrollo en la salud, hacia lo saludable y en la salud. Y cuando está hablando de esto como condición de salud, está planteando un territorio donde todavía el bebé no tiene yo al nacer, donde es sostenido por la madre y donde la madre le entrega al bebé las posibilidades y las condiciones necesarias para la emergencia de un yo, para que emerja un yo. De ahí viene la palabra merge. Merge tiene merger, y finalmente creamos el neologismo merger. Merger tiene esa posibilidad de emerger. Todo lo que está emergido tiene una posibilidad de emerger. La relación del ovocito con las paredes del útero tiene una emergencia que es la placenta, y eso posibilita la vida. Entonces, la idea de emerger es esa instalación, esa articulación entre las funciones que a la madre aporta al desarrollo del bebé y este bebé que nace sin yo. Entonces, este sostenimiento de las necesidades del bebé de constituirse en un territorio psíquico, en un individuo, están mediatizadas por y posibilitadas por las funciones que la madre aporta. Y estas funciones que la madre aporta son lo que esta articulación entre las funciones y las necesidades es lo que Winnicott llamó merge o merger, como dijimos nosotros. Si todo va bien, de ahí va a emerger un chico, de ahí va a emerger un psiquismo, de ahí va a emerger un individuo, emerge un individuo. Entonces, el tema para nosotros siempre fue cómo desde Winnicott, desde la psicopatología, podría producirse la salud. Eso no es coherente con el modelo winnicottiano, y eso fue lo que nos empezó a molestar de la palabra fusión en castellano, para señalar este territorio. Desde esa observación, de la falta de consistencia de lo que estábamos leyendo en castellano, fue que nos permitió ir a investigar en inglés, y estando ya en la obra en inglés empezamos a entender de que el uso es otro, y que es este otro, que es más bien lo que ocurre con el cierre Claire, con el zip. Yo siempre digo, o la relación de los HAL y el botón, eso es un merge. Cuando los HAL y el botón están unidos, están en este acoplamiento funcional, ni el botón ni el ojal pierden sus fronteras. Más aún, requieren de sus fronteras para que esta función ocurra, si no, no ocurre. Entonces, dos botones no se abotonan. Se requiere de la diferencia y se requiere de que ese límite, esa frontera, siga existiendo. Entonces, la concepción esta es totalmente distinta. La que nos trae Winnicott en inglés original es totalmente distinta a la idea de fusión, que es patologizante. Eso, que eso es importantísimo tenerlo claro, porque el tema es que después Rodrigo va a explicar también con otra palabra, setup, que digamos el tema de la diferencia entre necesidad y deseo, ¿no? Y cómo Claro. de alguna manera también esto se ve en la transferencia y en la actitud del terapeuta, ¿no? Después vas a hacer el aporte de Meltzer y de Ferenczi, pero digamos, es muy importante que si la persona, si el bebé y la mamá siguen esa fusión, no puede crecer, no va a haber un... Y que esto se ve en los problemas de aprendizaje,
cuando el chico, por ejemplo, no puede separar las letras, no puede unirlas. Se ve cuando el chico, todo es el me, ¿no? Mm, ¿Qué tenemos? Mirá lo que me hace. Se ve en los trastornos sexuales, como decíamos recién, en distintos trastornos, ¿no? Patológicos. Entonces, la diferencia entre lo que es una articulación, como vos decías, entre el botón y el y ojal. el ojal, ¿no? O sea, que son funciones, la función de la mamá, ¿no? Y qué hace ahí el bebé. Exactamente. Y eso hace que emerja un tercer territorio. Que, a ver, ahora yo estoy con un chaleco que estaba viendo que se ve bien bonito. Y este suéter, este pullover, digamos, tejido, que está tejido a mano, sin duda tiene que ver con el merge de la mujer tejiendo, tricoteando las hebras, hasta generar esto, que es un chaleco. Entonces, este suéter, este chaleco, esta chompa, este pullover, se aparece a partir de este merge, de este entretejido. Este entretejido hace que emerja algo nuevo, emerja algo distinto, que en el caso del bebé es el yo del bebé, es la individualidad del bebé, que todavía no la trae. Para Winnicott el estado inicial del bebé es más bien somático, es soma, ni siquiera es cuerpo, es soma. El bebé al nacer es soma puro, que es imaginado por la madre. Winnicott dice, el primer acto psíquico de la madre en relación al bebé es imaginar este soma y transformarlo en un cuerpo. Esa elaboración imaginativa, dice Winnicott, de la ¿Sabes? madre. Ayer, bueno, estoy atendiendo un niño y tengo entrevistas con la mamá, el papá, bueno, situaciones de mucha confusión en los padres y por supuesto todo esto desenlazó, digamos, desembarcó en situaciones de violencia del niño, ¿no? Pero Mm, bueno, queda embarazada ella en una situación que no era la más adecuada. Y cuando viene con el bebé tenía 15 días, 20 días, y me dice, se pone duro, Susana, no puede tomar, porque percibe cómo estás vos. Y ayer cuando me mostró que lo estaba bañando, la sonrisa del bebé, que mm. fue maravilloso, ¿no? Es decir, como ella está mucho mejor, como el bebé, esto que vos decías, ¿no? Del cuerpo, del soma. Puede tomar el bebé al nacer, en palabras de Winnicott, viene, es un ser somático, es un mamífero, por así decirlo, pero no es un ser inscrito en el territorio de lo humano. Ese primer acto pasa por la imaginación de la madre. Winnicott lo dice, elaboración imaginativa de las funciones y partes somáticas del bebé. Partes somáticas, estamos hablando de fisiología. Entonces también este es un territorio, este territorio inicial, donde también se está dibujando toda la posibilidad de comprender en Winnicott lo psicosomático, la patología psicosomática. Eh, entonces, en esta elaboración imaginativa de la madre, y que Winnicott llama, en alguna parte dice algo así como, me permitiría decir que esto es lo psíquico. Lo propiamente psíquico es esta posibilidad de hacer esta elaboración imaginativa que tenemos y que es una transmisión oral de alguna manera, es una transmisión existencial, experiencial. Entonces, lo interesante de lo que nos trae, de poder descubrir esto al mirar la palabra merge, es también su vinculación con lo que decía antes, que aquello que se emerge también va a tener un emerger, va a emerger el psiquismo del bebé. No es solo que la madre entre con su propio psiquismo a sostener, a imaginar al bebé, al decir, mire, tiene la naricita del abuelo, o los piececitos, o miren qué carácter que tiene, o qué dormilón, o qué activo, ¿no?
toda esa elaboración que la madre está haciendo, que es imaginativa, permite inscribir el soma en un mundo humano, en un mundo que es Exactamente. el cuerpo. Y esa inscripción es fundamental para Winnicott. Ahora, ese bebé ya con cuerpo comienza a su vez a desplegar la posibilidad de sonreír, de vincularse, como tú decías, de relacionarse, y no de estar rígido, duro, tieso, Claro, cuando cosificado. yo le mostraba a la mamá, porque lo trajo al Mm, consultorio, ¿no? Y mm, entonces, bueno, le dije cómo, bueno, le ayudé un poco, sí, sí. cómo poder vincularse y el tema también de los piecitos, de la energía, de todo el sistema, ¿no?, nervioso, la base energética, cómo, digamos, cómo el bebé percibe, siente, ¿no? Y de alguna manera percibe también porque cómo está la mamá. Entonces, como Mm, no tiene la palabra, bueno, la forma es a través del cuerpo, ¿no? Lógicamente. exactamente, exactamente. Entonces, esa percepción viene de la sensibilidad del cuerpo. Pero para que sea cuerpo, tiene que ser imaginado como tal. Ese es el merge que está pensando Winnicott. Y si no, la reacción es somática, pero eso ya es reacción. Ya estamos en el territorio de responder a la madre. Pero si te fijas, no tiene que ver con fusión, ¿no? Tiene que ver con responder, no, no tiene que ver con acción-reacción, estímulo-respuesta. Eh, pero entramos en esas lógicas. Y si el bebé entra tempranamente en esas lógicas de la reacción, vamos a tener entonces un chico que no sabe de sí, que sabe de los estímulos, que sabe del celular, vamos a tener un chico que sabe de todo lo que ocurre allá afuera, en modos paranoides o en modos epistémicos o en modos, eh, pero va a estar vinculado a la estimulación y al estímulo, pero no Claro, el así, tema es también cuando los padres no han salido de esa fusión y por vuelven a supuesto. repetir eso, ¿no?, con sus hijos, y donde de alguna manera les cuesta mucho también tener en cuenta que es el otro, como Mm, diferente, no como parte de uno. exactamente. Y en ese sentido, cuando viene un paciente, dice Winnicott, eh, y es más o menos lo que nosotros escuchábamos cuando íbamos al colegio de pequeño, que uno lo que observa no solo es el paciente, ya sea adulto, niño, adolescente, sino que también ve el ambiente que trae el paciente. Cuando tú ves a la madre o ves al bebé, ves a este bebé que está rígido, tú no solo ves la rigidez del bebé, sino que entiendes que esa rigidez tiene que ver con la rigidez y la tensión que está viviendo la madre en ese ambiente, que está muy difícil, que está muy duro, que está lleno de violencia. Otra de las funciones, no funciones, de las características que Winnicott destaca como fundamental en el desarrollo, es que la madre pueda disfrutar el ser madre, que pueda disfrutar del acto de tener a ese bebé en sus brazos. Y eso tiene concomitantes hacia el matrimonio o la pareja, hacia la familia, hacia el barrio, esto tiene efectos hacia afuera, Sí, porque, además porque a su también, vez la madre está dependiendo del ¿qué entorno. significa para esa mamá ser mamá? Cuando a veces nosotros vemos que entra en una psicosis, la madre muerta, ¿no? O sea, donde Mm, no pudo conectarse por distintas razones y todo lo que sucede, ¿no? ujú, Por eso sí, también otra palabra que ustedes trajeron, tradu- tradujeron, sí, que es setup, ¿no? sí. Y ahí vos hablás también, ahora vas a explicarlo un poco cómo fue el desarrollo de la traducción, porque ahí me pareció también muy importante el aporte de Meltzer, ¿no?, en recolección de transferencia. Sí, mira, es que hay un tema que
que Ahí lo trae amplían el concepto Winnicott, o sea, con la sí, traducción. exacto. Es que, a ver, de hecho no lo tradujimos. Decidimos no traducir la palabra setup y decidimos no traducir No, la no, ya, palabra no, setting setup también. no, pero digamos ampliaron todos Sí, los y, distintos, las distintas significados a lo largo, digamos, ujú. eh, de los escritos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ocurre que una parte importante del acto de traducir tiene que ver con la intuición. No, muchas cosas uno dice, esto está relacionado a, pero uno no tiene la justificación ni la argumentación aún para decir, sí, efectivamente está relacionado. Una de las cosas que nos ocurrió fue con la palabra setup y la palabra setting. Con estas dos palabras nos ocurrió esto. Comenzamos a traducir y nos damos cuenta de que estaban relacionadas desde un Sí, comienzo por para Winnicott, setting, encuadre. pero el uso no era claro, no era evidente, no era definitorio y no definía nada. De hecho, la palabra setup en Winnicott es utilizada hasta el año 49 rigurosa y sistemáticamente para hablar de esto que señalábamos recién, el merge. Esta articulación de las funciones madre-bebé, esta unidad madre-bebé, donde la madre aporta las funciones y el bebé trae las necesidades de esas funciones, que de pasada son solo tres para Winnicott. Las necesidades son de la personalización, de la integración y de la realización. Son, o sea, que tienen que ver con la constitución del yo. Eh, Winnicott, hasta el año 49, reserva la palabra setup solo para hablar de esa unidad, madre-bebé. Pero en el año 49 hace un señalamiento en este artículo que me parece que hace un giro clínico brutalmente importante, que es que en este artículo que se llama Aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión, en el, hasta ahora había sido traducido como encuadre o marco psicoanalítico, se usaba dependiendo del traductor, en el setup, en el encuadre o marco psicoanalítico, en realidad Winnicott no decía ni marco ni encuadre, utilizaba la palabra setup. Entonces, no ocupó la palabra setting. Y cuando Winnicott está haciendo alusión a ese paciente en estado de regresión a la máxima dependencia, estamos hablando de esos estadios tempranos. Y por lo tanto, ahí la palabra setup adquiere otro lugar, adquiere una función clínica, ya no solo metapsicológica. No es solo señalar ese minuto originario donde el bebé se constituye, el psiquismo del bebé se constituye, mítico, real, como uno lo quiera ver, teórico, el bebé teórico, como uno lo quiera ver. Ya no es solo eso, sino que Winnicott está dándole un uso técnico y clínico a esta idea. ¿Por qué? Porque estamos todos de acuerdo que la palabra setting alude al modo del contrato. Nos vamos a ver tantos días a la semana, al acuerdo que tenemos, a esa negociación entre el paciente y el analista, entre las posibilidades de salud del paciente, las posibilidades psicopatológicas del paciente y las posibilidades de salud del analista. Alude a ese territorio. De hecho, algunos le llaman contrato psicoanalítico, tan concretamente así. Entonces, la idea de setting tiene que ver más bien con las normas, con las reglas, con el acuerdo, con ese espacio-tiempo que se articula para que ocurra algo dentro de eso. En ese sentido, hasta ahora había sido traducido por marco. Es un marco regulador que nos va a regular a ti y a mí. Eso le estamos ofreciendo al paciente. Sin embargo, Winnicott en este artículo lo que hace es decir, sí, pero eso pertenece al territorio de las neurosis. Eso tiene una utilidad en el territorio de las neurosis. Esa es la función en la neurosis.
Y uno en la clínica nuestra, cotidiana, sabemos, porque lo vivimos cotidianamente. Antiguamente decíamos, los psicoanalistas hablábamos de cómo el paciente limítrofe ataca el encuadre o se relaciona con lo que llamamos encuadre. Winnicott lo que está trayendo con esta idea del setup psicoanalítico, con el paciente no neurótico, es que está diciendo que en lo que nosotros llamamos encuadre en el paciente grave o agravado, temporalmente, aunque sea un minuto en sesión, utiliza lo que nosotros llamamos encuadre, nuestro ambiente como analistas, de una manera diversa y que tiene que ver con la posibilidad de una constitución psíquica, de que la función de estos cuadros que están atrás, del color de la pared, de si tenemos plantas, libros, de los libros que tú tienes. En mi consulta hay café, siempre hay café, hay una cafetera. Es tan importante para mí el café que esa cafetera es de libre disposición para quien entra. Quien entra, se quiere hacer un café, es automática, entra, se hace un café. Entonces siempre hay un aroma a Claro, café. pero eso tiene que ver con la hospitalidad y la posibilidad de Exactamente. alojamiento, ¿no? Exactamente, eso tiene que ver Sí. con, pero claro, pero eso significa considerar el encuadre, te fijas, ya desde ese ángulo de hospitalidad, de alojamiento. Y ahí es donde viene el concepto que tú traías, o sea, que yo traigo en ese texto que te mandé, de donde el setup que propone Winnicott es un territorio para repensar el concepto manseriano de recolección de la transferencia. Tal Esa cual. recolección tiene que ocurrir en un lugar, en un espacio-tiempo, en una materialidad, no solo en una materialidad psíquica del analista, sino en la materialidad física y el espacio que propone el analista. Por ejemplo, esto del café, el aroma del café. Los pacientes cuando están de alta en mi consulta, de lo que más que hablan es del aroma del café. ¿Cómo voy a extrañar ese aroma? El aroma a café. Entonces, ¿cómo voy a extrañar? Otros dicen los libros. A mis pies hay un árbol, hay un ventanal enorme a los pies del diván y ven un árbol. Mis pacientes, yo también. ¿Cómo voy a extrañar ese árbol? ¿Cómo voy a extrañar el ambiente? Sí, pero Pero, aparte pero, incluso ujú, el perfume que usamos, ¿no? A veces te la, dicen, la calva, seguís usando el mismo perfume, por ejemplo, mm, ¿no? Es o decir, la calva. tal vez, tal cual. O sea, yo he tenido algún paciente que no he podido atender por mi calva. Hubo un paciente que entró a sesión conmigo por primera vez, vino, se sentó y no pudo decirme más que hola y decirme, lo siento Rodrigo, me recomendaron mucho de ti, pero tu calva no me permite trabajar contigo. Y me explicó brevemente la experiencia brutalmente traumática que él había vivido con alguien que tenía una calva similar a la mía. Me dijo, no puedo, es que no voy a poder. Entonces, la materialidad propia del analista, la materialidad en tanto cuanto psíquica, palabra, perfume, olor a café, el modo de vestir, Sí, pero vos decís pone... algo que yo acuerdo totalmente, que no es solo la función del analista, sino nuestro cuerpo. Esto es fundamental, Exactamente. Por porque eso que te hablo de Ferencia la también, materialidad. claro, cuando Ferencia habla del abrazo psíquico, o sea, eso que el paciente siente el deseo nuestro. Después Rodrigo va a explicar la diferencia entre necesidad y deseo y cuál sería nuestra función, ¿no? Entonces, Cuidar, curar. claro, el, Pero el, el, el tema de poder pensar el espacio analítico como un setup donde los cuadros abrazan al paciente, el color de la pintura, el aroma, la luz, el frío o el calor de nuestra consulta. Estamos, el cuerpo del analista para estos pacientes no termina donde termina mi piel. El cuerpo del analista sigue alrededor de todo el consultorio y probablemente del viaje
del paciente a sesión en nuestro consultorio. Para muchos pacientes, lo que más perdieron durante la pandemia era el viaje. Muchos me dijeron, ese caminar, algunos se iban caminando, otros con colectivo, otros con el subte, ese caminar a tu consulta o al salir de tu consulta, ya no lo tengo. Aludiendo también a la corporalidad de la presencia de uno a través de sus pasos. Y Y eso además tiene que ver. el ir pensando en la sesión, ¿no? Me hiciste acordar Exactamente. el otro día de un nene que me dice, digo, habíamos quedado, no habíamos terminado esto, sí, pero yo pensé otra cosa. Yo te traje, quiero hacer el escudo de una marca de auto. Entonces, podemos hacer, bueno, a mí me pareció maravilloso, un chico que estaba muy mal, el hecho de pensar que iba a venir y lo que iba a hacer. Bueno, es lo que vos decís, ¿no? O sea, en el trayecto poder pensar, que es otro tema, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Que hoy se posibilite poder pensar, ¿no? ¿Qué se necesita? Exactamente. Ese espacio, tiempo, esa materialidad del caminar. Freud salía a caminar con Ferenczi, no solo para analizarlo, sino que también Tal conversando cual. respecto de la pulsión de muerte. Era la motricidad, la motilidad, pero también en este sentido, que yo lo pongo en este paper que te envié, también Freud nos trae en una nota, en una pequeña nota póstuma, publicada, creo que es la última nota que publica Morortu de Freud, que se publica por primera vez en el año 41 de Winnie, o sea, de Freud, donde dice, la psique es extensa, mas nada sabe de ello. Extensa quiere decir material. La psique es cosa, porque la afirmación extensa es en contraposición a la posición cartesiana de res cogitam, res extensa. Entonces, Freud nos apunta a este mismo territorio, la materialidad del encuentro analítico, la materialidad para que ocurra ese alojamiento de la recolección, de la transferencia, es en un cuerpo, es en el cuerpo del analista, que es extenso además en el psiquismo del analista. Yo alguna vez atendí a alguien que lo más fundamental para su organización psíquica fue que yo tuviera 2 horas fijas y le ofreciera 2 horas fijas durante muchos años. ¿Y por qué fue fundamental? Ella me trae un sueño. Yo sabía que era una organización psicótica de la personalidad, eh, pero en algún minuto me trae un sueño que no es un sueño, sino que es un listado de números. Y me relata este, comillas, sueño, puros números, 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 sin nada más que números. Yo quedo un poco agobiado de escuchar. Yo tengo una muy buena relación con las matemáticas, pero no es lo mismo matemáticas que números, sin sentido, sin solo la materialidad del número. Bueno, eso ocurrió y lo que ocurrió fue que esta paciente no dejó de hablar en números. Empezó a hablar solo en números. Buenos días, doctor, porque me decía doctor. Buenos días, doctor. Buenas tardes, doctor. Pero entre medio, los 45 minutos era hablar de números. Y eso durante meses, meses, mes tras mes. Yo ya estaba prácticamente psicótico con eso. Claro, me haces acordar a un nene que vino con una psicosis y era todo patentes de autos. El padre me decía, yo no sé cómo se acuerda, y empezamos bueno, a trabajar, era su inscripción, su patente que no Claro. está en mano. Bueno, esta mujer no había sido registrada en el registro civil al nacer. Solo después de 6 meses le pusieron nombre. Después, Nombre. No tenía nombre. Gracias a claro, este sueño de los números apareció esa posibilidad. Pero lo que logramos entender de este merge con la materialidad, de este setup psicoanalítico con la materialidad que uno ofrece, a veces dándose cuenta de esa materialidad, otras veces sin darse cuenta, era que
en algún minuto yo tuve una asociación y se lo pregunté, le hice la pregunta, ¿estos números tienen que ver algo con el horario de la sesión? Y me dice, por supuesto. Volvió a hablar. Y el tema era que ella me explica ahí que cuenta y calcula los segundos antes y después de la sesión, de estas 2 sesiones que teníamos, para organizar su agenda. Entonces me estaba relatando su vida a partir de la descripción numérica de los segundos posteriores y anteriores. Entonces ella calculaba que 8.588.900 segundos después de ver a Rodrigo, voy a viajar, o voy a dormir una siesta, o me voy a Claro, pero despertar y voy a fíjate, ir a trabajar. pero qué maravilla. Bueno, yo, Mm, o sea, creo que nosotros, el hecho de sorprendernos permanentemente, ¿no? Hace mm, que nos guste apasionadamente nuestro trabajo, ¿no? Porque ella mm. cuando calcula así, era la única manera de organizarse. Dije, Exactamente. ¿no? Y Entonces, cuando vos le decís, ¿tiene algo que ver? Claro, eso estaba estable. Es decir, el exactamente. horario fijo, ¿no? Yo soy de una ciudad oriunda de Mar del Plata, ¿no? Mm, Y hay pacientes que no aceptaron virtual, cuando por mm, seguridad yo dije, bueno, hay un paciente que es solamente presencial. ujú, Entonces, cuando yo voy, todos los días, ¿no? Presencial. Por supuesto que tiene que ver con sus cosas. Entonces, lo que vos contás de esta paciente, ¿no? Cuando ella te dice, por supuesto, y empieza a hablar. Entonces, cuando vos empezás, ¿no? El lenguaje, la palabra, pero la sustituyó por el número, que no estaba mm, inscrito. Este chico que te digo yo, el padre me decía, no puede ser, Susana, se conoce las patentes de todos los autos que hay en la cuadra, y mm, solamente son los números de patentes. Y bueno, mm, empezamos con los patentes, como otro chico que también, bueno, muere la mamá cuando él nace, y entonces con la pasmina, él y la pintura ponía siempre las manos, sus sellos, ¿no? Su inscripción. Todo el consultorio, ¿no? Los papeles, todo. Bueno, no había sido inscripto, obviamente, ¿no? claro, entonces la Pero qué lindo posibilidad que... esta posibilidad que vos, a través de Winnicott, a través de Ferenc y de Meltzer, que podemos, que nos ayuda a comprender mucho más la clínica, ¿no? Y Y claro, ser humano. claro, y lo que yo digo es que, ya esto no es Winnicott, pero tomo lo de Winnicott para decir esto, es que ahí la paciente pudo establecer una relación de dependencia que le permitiera organizarse psíquicamente conmigo. Conmigo, y digo conmigo, porque no es la función interpretativa del analista en esta posición. No es que mi palabra estuviera fuera de foco, es que no fue en ese lugar donde ella pudo organizarse. Es en esa Pero, materialidad de 2 horas fijas que le permitió a Rodrigo, ella organizarse. es así. Vos dijiste compartir con el otro. El otro día, creo que la ubicás, Yolanda Gamble, es una Ujú, psicoanalista de Israel, y comentó una situación muy dramática de un soldado que la va a ver. Por supuesto que mm, ella no le preguntó qué estaba viviendo, era imposible, a raíz de cuando no hay que interpretar. Pero hubo mm, colegas que dijeron, ¿y cómo hago? No, yo digo, no entendieron nada, porque ella dice, yo le di un café, una porción de torta, y le dije, ¿cómo te sentís? Entonces el soldado, el muchacho, le dice, no sé si alguna vez me voy a poder olvidar de los chicos que tuve que matar, mm. ¿no? Porque los terroristas se ponían a los chicos de escudo. Entonces, dice, uno tiene que acompañar con el otro. Pero bueno, hay colegas que les cuesta entender, por eso te digo, hubo gente Mm. que dijo, ¿y cómo interpreto? No, no tenés que interpretar. No, y a veces aparece como, entonces vamos a hacer reconstrucción. No, no, ese es otro modo de interpretar. Es el contacto.
la palabra contacto, yo creo que es fundamental y la usamos cotidianamente, pero no le damos el valor técnico que tiene. Es que bueno, entré en contacto con lo que el paciente dijo, o el paciente entró en contacto con el analista, pero no lo miramos qué significa eso emocionalmente. No, Y la ahí yo, mirada, ¿no? mm, entonces, el, el tema que me interesa en este territorio de donde el paciente puede hacer contacto, primero es que no es donde yo creo que está haciendo contacto. Es interesante este caso, porque había muchas cosas que veníamos interpretando, trabajando, presentándole concretamente al mundo. Yo le tuve que explicar a esta mujer, porque en su organización psicótica, ella nunca había salido de lo que nosotros llamamos comuna, de su territorio. Es Sí, como que sí, nunca sí. hubiera salido de Palermo, nunca en su vida. Y yo estaba fuera de Palermo, es como que yo estuviera atendiendo ahí en Recoleta y ella estaba en Palermo. Sí, sí. Entonces le tuve que explicar cómo llegar concretamente de su casa a Palermo, cómo se tomaban los colectivos, cómo, cómo se pagaba, dónde estaba tenía que bajarse. Entonces, ella, comillas, tomó muy bien todo esto, lo tomó muy bien. Pero el mayor valor, sin duda, tuvo que ver con ese punto de encuentro en los horarios fijos. Y eso me permite a mí pensar en ese territorio de donde la necesidad del paciente se articula con lo que uno le ofrece desde la propia materialidad psíquica. Ahí yo agrego que el paciente no depende de cualquier cosa del analista, sino que depende de la materialidad que uno le ofrece, pero la materialidad en la salud, es de los territorios de salud del analista. Nosotros tenemos horarios fijos, no solo porque nos dijeron, lo hicimos, sino que vimos el fruto que rinde, pero no solo que vimos el fruto que rinde, sino que también es saludable para nosotros cotidianamente no estar pensando en nuestra agenda ni construyéndola cada día. Sería un esfuerzo psíquico terrible. Toda la semana pensar los horarios de nuevo, coordinarse No, de nuevo con los pacientes. Uno lo ofrece, punto. sí, pero además vos tocaste un tema que para mí, la gente que me conoce siempre fue fundamental, el espacio y el tiempo. Es decir, Exactamente. al principio el paciente no se da cuenta si son 50 minutos, 40 No. minutos. Y con los pacientes psicóticos uno no puede trabajar 50 minutos al No. principio. Entonces llega un momento que como el paciente se va dando cuenta de ese tiempo y espacio que nunca lo tuvo, porque si se quedó fusionado, primer palabra que hablamos hoy, es el tiempo del otro. No le Claro. permitió empezar a tener su tiempo como empieza con la lactancia y demás. Y, Con lo que vos estás diciendo, no solo de esta paciente, ¿no? De y qué todo. interesante, Susana, lo que acabas de decir, porque justamente hay fusión en el tiempo del otro, porque él o ella no pudo instalar su propio tiempo, su propio ritmo, su propio gesto, como diría Winnicott. Otra palabra importante que acabas de decir, el Mm, ritmo. mm, Que esto también las neurociencias están tomando y que una de las situaciones que nosotros vemos en la involución en nuestro país de la educación fue no tener en cuenta el tiempo, ritmo. espacio, ritmo, postura, equilibrio en todo lo que es, ¿no?, la lectoescritura, el aprendizaje. Pero el ritmo que se lo da la madre, ¿no?, pero que también tiene que tener en cuenta qué pasa con el otro, con el niño, ¿no? Exactamente. Esto después lo vemos. Es que no es que la madre presenta su ritmo, no es que se lo dé. La madre presenta su ritmo, al Exacto. cual se puede acoplar de nuevo en este encuentro con el bebé, en un ritmo que emerge finalmente el ritmo propio del bebé. La rigidez de ese bebé que tú traías al comienzo de nuestra conversación, tiene que ver probablemente con que la madre no podía esperar ni los ritmos, ni los modos, ni No se sonreír, podía ni conectar en ese momento. mirarla, claro, ni No, mirar al bebé por el conflicto con su marido, digamos, por la gravedad de lo que ella esta misma estaba viviendo. sí, sí. Entonces, ahora,
el punto es que este punto de contacto tiene que ver con algo que yo conecto con la idea de sostén y con la idea de abrazo psíquico de Ferenczi, y que me interesa pensarlo, lo relevante de lo que ocurre ahí, porque Ferenczi va a plantear que a partir de este punto de abrazo psíquico, de contacto entre la personalidad del bebé, en estos primeros segundos de la vida, dice él, entre la personalidad del bebé y el abrazo que ofrece la madre, se van a establecer tres condiciones, o no sé cómo decirlo, digamos. Él va a definir tres hechos que ocurren en ese contacto y que son fundamentales para la salud humana. El primero, lo que él llama la identificación, o sea, tomando a Freud, trayendo a Freud, lo que él llama, ahí ocurre la identificación primaria, en ese contacto, en ese punto donde no hay yo en el bebé, y sin embargo la personalidad está en contacto con el abrazo materno. Y la personalidad del bebé, para que esté en contacto, tiene que estar posibilitado por una madre que aloja, que hospeda, le da hospitalidad, recolecta, por así decirlo, tomando la idea de Meltzer de la recolección de la transferencia, pero también recolecta las partes del bebé, la personalidad del bebé, lo que el bebé va trayendo y va imaginando y va elaborando. En ese punto que se establece, dice Ferenczi, la identificación primaria, es decir, los primeros ladrillos para la constitución del yo. Ha sido importante, desde ahí emerge el yo para Ferenczi. Lo segundo que él señala, y que esto nos compete mucho más activamente como analista, es la versión y la definición que él tiene. Si bien es cierto, el concepto que voy a traer es un concepto que se le suele, o Hannah Siegel describe, pero describe desde un lugar posterior y totalmente distinto, desde la escuela kleiniana, es el concepto de ecuación simbólica. En Hannah Siegel, que es un concepto originalmente de Ferenczi, es Sí, del año sí. 1908, él ya lo trae desde 1908. Entonces, el concepto, como lo usa Hannah Siegel, es que cuando estamos clínicamente frente a la evidencia de una ecuación simbólica, para Hannah Siegel estamos en la peor de las condiciones, estamos en la destrucción misma. Está Exacto. ocurriendo la devastación de la La antiquia delante de aniquilación, nosotros, el claro, derrumbe. pero delante de nosotros está ocurriendo. O sea, podríamos decir en términos de ellos, podemos ver la envidia primaria y la acción de la pulsión de muerte ahí frente a nuestros propios ojos. Ferenczi tiene una concepción totalmente distinta y un uso totalmente distinto respecto de la ecuación simbólica. Él dice, si el bebé entra en contacto con la madre en este abrazo psíquico, se establece esa identificación primaria en ese punto de contacto. Pero ahí también se establece una ecuación simbólica. La personalidad del bebé al entrar en contacto con la madre puede comenzar a establecer aquellos ladrillos que van a construir símbolos, no solo que van a construir yo, sino que en ese territorio, en ese punto de contacto, va a emerger la posibilidad de simbolizar. Entonces, cuando en Ferenczi vemos en la clínica eh, una ecuación simbólica operando, lo más probable que Ferenczi diría, está empezando a ocurrir la posibilidad de simbolizar. Que sería de alguna manera, Rodrigo, se me ocurrió en este momento, Ujú, lo que Green habla de una alucinación negativa como estación anticipatoria de algo positivo, ¿no? ujú, sí. Ya, me parece que sería, digamos, Claro, ¿no? pasa que la diferencia con Green, porque conozco la concepción de Green y, y me parece que es diversa de esta, es que Green está ofreciendo muy freudianamente un modelo de la constitución del psiquismo a partir de la ausencia. El psiquismo, sabemos en Freud de que él señala, ¿no?, que cuando nosotros pensamos, estamos pensando en ausencia del objeto, y cuando está presente el objeto, nosotros nos gratificamos, el psiquismo se gratifica. Entonces, y Green, muy heredero de esto,
desarrolla justamente a partir de estas ideas de holding, de sostén, winnicottianas, digamos, la necesidad de instalar esa ausencia del objeto. Y Green dice, bueno, a partir de las alucinaciones negativas, a partir de lo negativo, de la madre muerta, del complejo de la madre muerta, se puede instalar lo negativo y por lo tanto esa representación estructurante que posibilita Sí, más que nada contener. como una estación, ¿no? En algunos pacientes, Claro. como una cosa que puede ser negativa en ese momento, pero como no Sí, tomarla claro. como definitiva, ¿no? O sea, No, claro. El pasa es que para mí, Ferenczi, lo que está hablando aquí es que justamente en el territorio de la presencia emerge lo simbólico. claro. Sí. Entonces, es que no es en la ausencia, no requiere, o sea, Bueno, al revés, exactamente, es en el contacto. pensalo vos cuando el bebé puede decir mamá, en la Exactamente, presencia y ausencia. Sí. exactamente. Entonces, esa simbolización y poder decir mamá es que permite que la madre esté ausente. Exacto. Pero para que el bebé pueda decir mamá, hay mucha presencia detrás de eso. Y Y eso es lo que sostén, está describiendo. Y eso es lo que está contención. describiendo. O sea, Exacto. esta ecuación simbólica es el punto de simbolización que emerge a partir del contacto del analista y el paciente. O sea, eso me parece que el otro día, conversando con unos colegas, me salió una frase, no sé si cursi o poética, y dije, me da una esperanza metapsicológica con estos pacientes, como que me posibilita a veces para poder atravesar este territorio que puede ser a veces desértico con algunos pacientes. Les contaba yo esto de los números que me traía esta paciente durante meses, 6 meses fueron de escuchar números, solo números. Eh, metapsicológicamente uno se puede sostener, bueno, de tener esperanza de que de aquí va a surgir algo. Sí, Surgió en mí, vos, claro, pero vos estás hablando de otra cosa y bueno, que es la escucha. claro, ¿Cómo poder nosotros escuchar, aunque sean números, aunque sea el exactamente. silencio, ¿no? Hay una actitud, hay una sensación, hay una empatía, ¿no? O sea, que de alguna manera se transfiere. Un paciente Rodrigo, hace sí, poco un paciente me decía a propósito de esto de la posibilidad de escucha, me decía, se dio cuenta muy rápido, me dice, tú no le tienes susto a la locura, tú escuchas la locura. es así, Rodrigo. Una paciente, Claro, cuando vino, ella me explicaba que cuando tenía relaciones, en ese momento salía con 5 hombres el mismo día en situaciones de mucho riesgo. Entonces, la primera vez que vino, comenta, o la segunda vez, ¿no? Dice, yo quiero matarlos, y me hace esta con las manos, ¿no? Y se transforma su cara. Después de un tiempo me dijo, yo me di cuenta que vos no tenías miedo a mi locura, a lo que yo te decía. mm. Entonces, Así que te es dijeron, claro, exactamente lo mismo, así como ese territorio, como tú estás dispuesto a entrar en contacto con mi psicosis, con mi exactamente. violencia, y eso ya alivia. Sí, bueno, Nosotros le tenemos susto a la palabra alivio entre los psicoanalistas o en las técnicas más clásicas. Nos asusta la palabra alivio. Cuando yo encuentro que es posibilitante en la clínica, es posibilitante de pensar. por El paciente supuesto. encuentra alivio. Escúchame, Rodrigo, porque se nos Mm, fue el programa y yo creo que hay una cosa que para poder, porque nos quedaron muchas palabras como MIT, mm, si pudieras explicar, porque vos sabés que el programa, mm. por suerte, nos ven gente de otros países, de otras instituciones y gente que no es psicoanalista. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Esto de la palabra MIT, atender en Mm. vez de satisfacer, la diferencia entre cuidar y Interpol- cuidar. Y bueno, y te dejo el cierre del programa y Bueno, agradecer, por supuesto, porque es un placer, ¿no?
Igual, Susana, muchas gracias, te agradezco. Bueno, lo que me poder conversar este es un mundo infinito también, pero la manera más breve de poder hacer alusión a esto es que lo que estamos hablando recién en el territorio de lo no neurótico, de los pacientes limítrofes, de las regresiones profundas. Pero no solo un paciente neurótico puede hacer una regresión profunda a la dependencia. Eso está bien, eso es parte de. Pero en Y ese además territorio, puede pasar, Rodrigo, durante la sesión. Esto es sí, puede ser importante. un microsegundo, puede ser un microsegundo, puede ser un destello. En un paciente neurótico probablemente va a ser la parcialidad de una sesión. Pero eso puede ser vital para poder articularse e integrar su propia enfermedad, porque fue acompañado, porque fue escuchado, porque no fue temido, no fue temida su psicosis, no fue temida su violencia, su ira. O, como algunos dicen, es que yo me transformo en un monstruo. Y uno descubre que no es un monstruo, es una persona enojada. Él se vive como un monstruo, pero no es más que una persona enojada. Entonces, esto que estamos describiendo pertenece a un territorio de lo que Winnicott llama, y que también lo ha traído de otra manera, pero concordante con esto, Carlos Nemirovsky, las transferencias de necesidad. Es el territorio de la necesidad, es el territorio de la necesidad de la constitución psíquica. No, no es lo mismo un psiquismo ya constituido, organizado, con un yo con fronteras nítidas, claras, que pueda contener sentimientos, ideas, que alguien que no ha podido, o que un bebé recién nacido que no tiene ese psiquismo donde contener. Entonces, ese territorio de necesidad viene de la necesidad justamente de la articulación, de que emerja una necesidad de organizar el yo. Y en eso Winnicott es muy explícito. Las necesidades no son necesidades de cualquier cosa, son necesidades de la constitución de un yo. Y esa necesidad, dice Winnicott, a propósito de esto mismo que estamos hablando, es distinto del territorio del deseo. Los deseos son territorios de las pulsiones, son los territorios del psiquismo desarrollado, son del territorio de la pulsión ya integrada, ya vivida, ya sentida como ese empuje que nos lleva a nuestra, incluso a nuestro goce, dirían algunos, ¿no? A nuestra identidad, ese modo particular que tenemos de hacer las cosas, a veces bien y a veces mal, pero persistente, repetitivo, ¿no? Esa insistencia que uno tiene. Entonces, ese territorio del deseo, de la pulsión, claro, Winnicott dice, o se satisface o se frustra. Y eso es Freud, y estamos todos de acuerdo en eso. Lo que trae Winnicott es que en el territorio de la necesidad es totalmente distinto. Primero que a las necesidades él ocupa una palabra que no es gratificación, sino que es meet. Esa es la palabra que da en inglés. Y la palabra meet alude a ir al encuentro de, encontrarse con la necesidad del paciente. Nosotros hemos decidido traducirlo por atender, atención, y ocupamos la palabra atender justamente porque nosotros atendemos pacientes, por el acto clínico analítico, digamos, que tenemos nuestro consultorio para atender un paciente en un contexto clínico de necesidad del paciente. Entonces, Winnicott diferencia y decidimos utilizar la palabra para esa diferenciación, para la palabra meet, decidimos ocupar la palabra atención. Entonces él dice las necesidades se atienden, pero cuando no se atienden, no hay frustración. Lo que hay, dice Winnicott, es mutilación. O sea, hay una parte de la constitución psíquica que no está ocurriendo. Por eso que Winnicott muchas veces va a decir, existe el trauma de lo que ocurre, es feroz, es terrible, pero también existe el trauma de lo que no ocurrió cuando debió haber ocurrido algo. Así es. Entonces, cuando no se atiende la necesidad, los efectos son devastadores. Lo sabemos en la biología y estamos súper claros en la biología que si hay determinados minutos del desarrollo de un ser humano, tiene que tener cierta nutrición, cierta disposición a ciertas vitaminas, a nutrientes básicos que si no están,
pueden dejar daño cognitivo o daños en el crecimiento físico, en el desarrollo de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa mutilación es permanente, es un daño. A mí en este territorio es cuando yo digo, siempre escucho colegas que dicen, no, Winnicott es tan optimista. A ver, cuando Winnicott está diciendo que la necesidad no atendida es mutilación, no sé si hay optimismo propiamente tal ahí. No, está hablando de la posibilidad de muerte. Está hablando de la posibilidad de muerte, está hablando del aniquilamiento, está hablando del daño permanente, Sí. está hablando de gente que no se siente viva, que no ha podido nunca sentirse viva. Entonces, que es muy distinto al territorio del deseo frustrado, que eso es permanente y que nos mantiene vivos, es al revés. El deseo frustrado nos mantiene, el deseo que es estructuralmente frustrado, porque es así. Bueno, si no hay frustración no se puede pensar, ¿no? Por supuesto. Pero además porque es que el deseo siempre está frustrado. Guillermo Brudny, que a lo mejor lo conociste, de Abdeva, cuando venía a Chile a dar sus seminarios de Freud, él nos traía de manera bastante precisa, en esos años, en los 90, que Freud señalaba que la frustración del deseo es biológica. Es una constitución desde la que viene, de una determinación que viene desde la biología y que no hay cómo escabullirla. Entonces él dice, con esto está diciendo, bueno, o sea, nunca vamos a estar gratificados del todo, y en esto es muy bioniano, ¿no? Muy bioniano. O Bion toma muy claramente esa postura de Freud. Entonces, ahora, otro tema es el territorio de la constitución del psiquismo. Ahí lo que hay, si es que no hay atención, si es que no hay un salir al encuentro de la necesidad del paciente, pero necesidad de constitución psíquica, no es necesidad de que le toquen el pelo, de que le hagan cariñito, no, es de constitución psíquica, es de la constitución del yo. Entonces, si no hay un salir al encuentro de esa necesidad, vamos a tener un daño permanente, una mutilación permanente, algo del orden del aniquilamiento, como decías tú. Bueno, no quiero quitarte más tiempo. No, muchísimas gracias. Por supuesto que estás invitado, porque Rodrigo siempre está muy ocupado, como muchos de nosotros, en recursos, publicaciones y clínica. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, y un abrazo. Un abrazo enorme, Susana. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.